Qué alegría nuevamente estar con todos ustedes en un nuevo programa de Radio Carecen DC. Les saluda Isidro Quintanilla y como siempre en compañía de Juan Andrés Misle. Isidro, explícanos, ¿qué estamos celebrando en el mes de febrero? En este mes de febrero, como ustedes saben, se celebra la historia afroamericana. Como propósito, el reconocimiento de los logros y contribuciones alcanzados por los afrodescendientes en Estados Unidos. Esta fecha se instituyó en febrero de 1926 por el Dr. Carter G. Woodson. La razón por la cual se escogió el mes de febrero es porque fue durante este mes que nacieron dos importantes hombres para la lucha del afrodescendiente en los Estados Unidos. El primero, Abraham Lincoln, que es el día 12, y el otro es Frederick Douglass, de quien todavía no se sabe exactamente cuándo fue su nacimiento, pero se supone que fue el 14 de febrero. A lo largo de este mes se tienen en muchos lugares una gran variedad de programas históricos y educativos, así como eventos que conmemoran y realzan las contribuciones de los grandes líderes afroamericanos. Claro está que hoy por la pandemia, esto pues evidentemente ha cancelado muchas de las actividades que históricamente se realizan. No obstante, Juan, esto continúa y tenemos que celebrarlo. De acuerdo, y en particular estando en un contexto virtual como el que vivimos a causa de la pandemia mundial, los retos para comunicarnos y llegarle a nuestras audiencias es un reto mayor. De igual forma, es importante, Juan, tener en cuenta que tenemos hoy dos grandes invitados. Cuéntanos al respecto. Sí, en la primera mitad del programa estaremos hablando con Alicia Wilson sobre la Oficina de Equidad Racial, una iniciativa del Consejo Municipal, y la Oficina de la Alcaldesa Muriel Bowser. Y en la segunda mitad conversaremos con Carolina Córdoba, quien nos espera en las líneas desde el Chocó, en Colombia, donde se empeña como secretaria del Interior para la Gobernación del Chocó. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Alicia Wilson, que es una cofacilitadora de la iniciativa del Distrito de Columbia. Muy bienvenida, Alicia. Gracias por invitarme. Bien, estamos celebrando hoy en febrero el mes de la herencia afroamericana y dentro de esos parámetros estamos viendo que el Concilio Municipal juntamente con la alcaldesa tienen una nueva iniciativa de equidad racial. ¿Qué nos puedes mencionar tú, Alicia, al respecto? Sí, bueno, estamos muy entusiasmados después de bastante tiempo que ahora tenemos una ley nueva en el Distrito de Columbia que se enfoca en la equidad racial y en donde manda la formación de nuevas oficinas, ambos en el concilio y en la oficina de la alcaldesa, para dar gerencia sobre los esfuerzos de la ciudad en implementar nuevas políticas, medir el impacto de sus políticas y mejorar sus prácticas para avanzar la equidad racial. Es algo bastante innovadora, aunque sí ha estado implementado en otras ciudades y condados. Es nuevo para el distrito y bastante innovadora en la formación que se escribieron la ley. Sin duda alguna es una gran noticia para toda la comunidad y no solo para los afrodescendientes, sino que creemos que es para todas aquellas personas que vivimos en este país y que de alguna manera nos vamos a ver beneficiado con este programa y con la creación de estas nuevas oficinas. ¿Tienen alguna idea para cuándo se implementaría la inauguración de estas oficinas? Sí, bueno, como usted dijo, no es solo para beneficiar una comunidad u otra, va a beneficiar toda la ciudad, especialmente las personas que son minorías étnicamente o de raza. Hay dos oficinas, uno que se llama la Oficina de Equidad Racial del Concilio, que ya se abrieron en el mediado de enero. Ya tiene director, tiene varios miembros del personal y ya están en camino en su trabajo. La otra oficina está bajo el administrador de la ciudad, bajo la alcaldesa. Tenemos la esperanza que dentro de algunos meses el trabajo de la alcaldesa va a avanzar para
realmente implementar su lado de la legislación y sus oficinas. Sí, definitivamente todos creo que están dando el máximo para que esto funcione de la mejor forma posible. ¿Cuál sería la diferencia, Alicia, entre esas dos oficinas o van a trabajar conjuntamente? Bueno, la esperanza es que van a colaborar. No siempre el concilio y la alcaldesa están de acuerdo en todos los temas de gobernación. La oficina para el concilio tiene el papel de analizar el impacto de cada ley propuesto en su impacto en avanzar equidad racial. Por ejemplo, si van a abrir una escuela en una parte de la ciudad que tiene muchas escuelas y todos que viven allí son de alto ingreso, que tienen muchas opciones, que tienen muchos beneficios de estar en sus vecindarios, y no están abriendo una escuela en un local que no tiene muchas escuelas, que no tiene muchos recursos, que no tiene la inversión que se necesitan para que todos puedan superar. Eso tiene un impacto racial, un impacto en la equidad racial, que las áreas en donde la mayoría son gringos, pues muchas veces ellos tienen muchos más recursos y las otras áreas no han recibido tantos recursos. Entonces el análisis del impacto puede decir, quizás no debe de abrir esta escuela en este vecindario, mejor abrirlo en otro vecindario que necesita más escuelas. También tiene el papel de facilitar que el concilio escucha las voces de la comunidad, especialmente la gente que normalmente no están bien representados, que también quiere decir personas afroamericanos, latinos, asiáticos, las personas que normalmente no han estado tan representados ni incluidos en el proceso de gobernación. La oficina de la alcaldesa va a tener otro papel bastante fuerte. Primero es crear un plan de entrenamiento por todo el personal del distrito, todo, que es como 30,000 personas que trabajan por el gobierno. Entonces tienen que entrenar a todos en qué quiere decir equidad racial, qué quiere decir entender cómo tratar a la gente con un entendimiento de su cultura, sus necesidades, sus condiciones. Entonces, formar este plan de entrenamiento. También trabajar con todos los departamentos y agencias del gobierno de la ciudad para que ellos forman un plan de acción de equidad racial, que ellos tienen que medir si su trabajo está avanzando o empeorando las diferencias en tratamiento, en oportunidad, en resultados. Basado en raza o etnicidad. Tienen que decidir en cómo van a medir y después cómo van a asegurar que sus programas van a mejorar resultados. Y eso es la policía, las escuelas, el departamento de salud, departamento de el medio ambiente, de todo tienen esta responsabilidad ahora. Y tiene que reportar el progreso a la comunidad y al concilio también. Entonces, públicamente tienen que decir, ¿estamos avanzando o no? Se ve que es un avance significativo el que se ha logrado, porque no solo estábamos viendo la factibilidad de que se implemente, sino que también va a haber una lucha contra el llamado racismo institucional, del cual muchas personas han sido víctimas y lo siguen siendo en Estados Unidos. Correcto. Y lo que a mí me gusta de esta nueva ley es que sí es bien inclusivo. Nosotros como activistas haciendo incidencia hemos demandado que hay muchas oportunidades que la comunidad puede tener una voz, que la comunidad puede contribuir. Sí, definitivamente. Bien se dice que esta lucha ha empezado hace muchos años, continuamos en ella
y esperamos que algún día pues logremos disfrutar de todo esto que esta nueva ley nos trae. La verdad, Alicia, para nosotros ha sido un gran placer tenerte con nosotros y no sé si quisieras despedirte de nuestra audiencia. Sí, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y por su atención a esta nueva ley, porque necesitamos nosotros todos estar pendientes para asegurar que se implementan correctamente. Y eso quiere decir, todos tenemos que estar pendientes. Sí, muchas gracias. Ella fue Alicia Wilson, cofacilitadora de la iniciativa del Distrito de Columbia. Muchas gracias. Vamos a tomar una breve pausa, ya volvemos con la segunda mitad de nuestro programa. Yo te protejo y tú me ayudas a mí, aquí con tu radio, Carecen DC. Gracias por sintonizar nuevamente a Radio Carecen DC en este especial del mes de la herencia afroamericana. Desde la capital, Washington, D.C., quien les habla en los micrófonos es Juan Andrés Misle, y para este próximo segmento vamos a elaborar un poco sobre este legado tan amplio que representan las comunidades afrodescendientes a lo largo de nuestro continente. En América Latina y el Caribe llevamos una herencia profunda y trascendente en nuestra historia colectiva y como región quizás una deuda histórica con nuestras comunidades afrodescendientes, desde Honduras, pasando por Panamá, Cuba, hasta las costas del Pacífico colombiano. No estaríamos brindando un tributo apropiado del mes de la herencia afroamericana sin asomarnos hacia lo profundo de nuestros países y reconocer las luchas y las aspiraciones de las comunidades afrodescendientes. Es por eso que tengo el enorme placer de tener en las líneas vía Zoom a Carolina Córdoba, que nos acompaña desde el departamento de Chocó, en Colombia, y conversaremos un poco sobre este legado. Carolina se desempeña actualmente como secretaria del Interior de la Gobernación de Chocó y quien además tiene una importante trayectoria en la promoción de los derechos humanos y la herencia cultural afrodescendiente en Colombia. Le damos la bienvenida a Carolina Córdoba a nuestro programa. Carolina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, un saludo afectuoso para todas las personas que nos están escuchando desde Washington, D.C. y bueno, hasta en toda Latinoamérica. Sobre todo una muy afectuosa saludo a todos los afrodescendientes, afrolatinos que nos puedan estar escuchando y bueno, aprovechando este mes de celebración de nuestra afrodescendencia y nuestra permanencia con esas características afrodescendientes en este territorio, pues un saludo con mucho más sentido de pertenencia, ¿no? Como no, y Carolina, siempre le pregunto a todos los invitados al comenzar cada entrevista que nos hablen un poco de quiénes son y mira, leyendo sobre tu trayectoria realmente veo mucho que resaltar. Trabajaste para la Fundación Aqua, estuviste en el Ministerio de Cultura y continúas actualmente siendo una servidora pública. Así que vamos a empezar, Carolina. Me gustaría preguntarte qué son las principales cosas que te motivan como servidora pública. Bienvenida. Bueno, yo estoy ahorita mismo en el departamento del Chocó, que es el departamento de Colombia con mayor población descendiente del país, de hecho con mayor población étnica, porque nuestro principal grupo demográfico son los afrodescendientes y luego las comunidades indígenas. Y por lo tanto, crecer en este contexto, ¿no? de ser una población casi que mayoritariamente afro, en este contexto que está totalmente rodeado de nuestros elementos culturales y llegar a una ciudad como Bogotá, que es de pronto lo contrario, un lugar donde somos minorías, un lugar donde se tiene que vivir una constante reivindicación de derechos y ver además cómo el hecho de ser minorías, entre comillas, ¿no? Porque somos casi el 20% de la población, me parece que eso sea poco. El hecho de ser minoría implica una constante lucha porque los modelos de desarrollo no sean solamente pensados o diseñados de pronto articulados para un grupo, ¿no? Sino que nos pueda servir a todos. Y que nos sirva a todos necesariamente implica las diferencias, poder contemplar las diferencias y tener un trato que llamamos diferencial. Un poco la búsqueda de eso, un poco entender eso desde lo académico, inicialmente en la universidad, luego desde la cooperación internacional con Aqua y con el FIDA, por ejemplo, y luego posteriormente desde lo público han llevado a que ahora estemos en un proceso desde la Secretaría del Interior muy conectada con la política pública que a nivel nacional lleva el Ministerio del Interior, de tratar de hacer esas reivindicaciones al interior del territorio.
Sí, y Chocó es muy reconocido a nivel regional por la cantidad de artistas musicales que le ha brindado a Colombia y a la región. Me viene a la mente Chucky Town, que es un excelente grupo, pero yendo más allá, ¿cuál dirías, Carolina, que es el mayor o mejor legado, digamos, cultural o histórico que tiene el Chocó dentro de la historia de Colombia? Bueno, yo de hecho tengo puesto una camiseta, no sé si la alcanzas a ver, que dice que la historia negra no empieza con la esclavitud. Me gusta mucho, es de una empresa de contenido afro que se llama Básico pero Nítido, que justamente busca a través de mensajes en nuestras camisetas poder también resaltar esas cosas que no son solamente parte de nuestra cultura, sino que también podemos de alguna manera compartirla con los otros, ¿no? El departamento del Chocó, como tú lo decías, no solamente ha generado artistas urbanos de muchísima, muchísima trayectoria, como por ejemplo Alexis Play o Chucky Town o Rancho Aparte, sino también es parte de la base histórica de la salsa colombiana, con el grupo Nietzsche, por ejemplo, con el grupo Guayacán, que son nuestras dos orquestas insignia, ¿no? Y que nos ponen seguramente a la altura del gran movimiento que hubo temprano en el siglo XX a nivel de New York, en Puerto Rico, con el tema de la salsa, ¿no? También tuvimos nuestro propio proceso un poquito más cercano en tiempos recientes con el grupo Nietzsche, con la orquesta Guayacán, con el grupo Gale, que son o creados o influenciados o fundados y por supuesto con artistas y con compositores chocuanos, por ejemplo el maestro Jairo Varela, que fue el fundador de Nietzsche y compositor de la gran mayoría de sus canciones, ¿no? Pero eso es desde el punto de vista cultural. También tenemos a unas personas que se han arraigado en la historia musical, como la maestra Zully Murillo, como el maestro El Brujo. Tenemos una historia deportiva importantísima, dándole todo tipo de deportistas en todas las categorías al departamento, a la nación, para poder representar al país en muchos sentidos, pero también hemos hecho grandes aportes en las ciencias y la literatura. Nuestra actual ministra de Ciencia y Tecnología es una chocuana, cosa que nos enorgullece muchísimo porque está llevando ese otro contenido digamos, de los conocimientos tradicionales que también son ciencia, ojo, también son ciencia, a esa idea, digamos, occidental de la ciencia un poco cuadriculada, que debe ser un poco más inclusiva. Y también desde el punto de vista de la literatura, como por ejemplo con el maestro Arnoldo Palacios, con el maestro Miguel Acaicedo, que tienen obras de literatura muy importantes, que hoy afortunadamente, gracias al proceso que se ha seguido de reconocimiento, tenemos como la gran biblioteca afrocolombiana, con obras que van desde la cultura negra, quiero decir, en el Pacífico, como por ejemplo obras de la cultura raizal en el archipiélago de Providencia, o de la cultura palenquera allá en el Palenque de San Basilio. Porque hay que decir que en Colombia, por ejemplo, la afrodescendencia está distribuida en muchos territorios y a partir de esos territorios tiene una diferencia. Yo creo que el Chocó, lo más importante que le ha dado, y también en la política, como por ejemplo Diego Luis Córdoba, que fue nuestro primer senador que estuvo en el Congreso abriendo espacios de participación política, que también es muy importante. Yo creo que el Chocó lo más que le ha aportado al país ha sido perseverancia. Y la perseverancia de saber que nosotros estamos siempre dispuestos a hacer nuestro aporte como chocuanos, pero también como colombianos, y a partir de ahí exaltar o fortalecer o nutrir la cultura colombiana a través de nuestras particularidades. Y mencionabas anteriormente que el Chocó figura como el departamento con la mayor población afrocolombiana. Y corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que es alrededor del 85% de la población del Chocó. Y, sin embargo, todavía hay una brecha importante que limita el alcance del Estado hacia las comunidades históricamente marginadas. Creo que es algo que sin duda lo vemos en todos los países de las Américas, pero dentro del contexto colombiano, particularmente ahora con el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, ¿cómo ves actualmente el estado del reconocimiento y la garantía de derechos para los pueblos afros en Colombia? Lo que pasa es que si tú haces un recuento de toda nuestra historia republicana y entiendes que son menos de 30 años los que tenemos de reconocimiento, dices, caramba, es entendible que tengamos tal rezago en reconocimiento de los derechos y en equiparar esa brecha, ese rezago histórico, ese olvido histórico que se han tenido con las comunidades étnicas. Porque si piensas en, no sé, los más de 200 años que tenemos como de historia republicana y piensas que de esos 200 años, solamente hace 29 años, o sea, mi edad, tú tienes el reconocimiento a que el país es pluriétnico y es multicultural, entiendes por qué estamos tan rezagados. Antes de la Constitución de 1991, ni siquiera se reconocía la existencia de comunidades negras y
someramente se reconocía la existencia de comunidades indígenas. Pero reconocer la existencia a partir de 1991 significa o ha significado también reconocer unos derechos. Ojo, partimos, yo digo que la historia no empieza en la esclavitud, pero desafortunadamente a nivel de reconocimiento de derechos sí comienza allí, porque lo que la esclavitud necesitaba, el proceso de esclavización necesitaba era desproveer totalmente la idea del negro como una persona, como un ser humano, como un sujeto, porque todas las personas, si te vas a la idea, digamos, cristiana, no le puedes tratar de esa manera. Entonces había que pasarlo a la categoría jurídica de los bienes, ¿no? De los bienes para poder despersonalizar el trato, ¿no? Y luego a partir de eso, superar el estado jurídico de ser un bien a pasar a ser persona nos tomó, hombre, más de 200 años, porque solamente hasta el 91 dice el país, somos pluriétnicos, somos multiculturales, coexistimos en una pluralidad de etnias, de lenguas, de culturas, y todas ellas hacen parte de la idea de nación. Al reconocer esto, entonces, luego incorporamos un convenio que es muy importante y que todas las Américas lo han ido incorporando para reconocer más o menos los mismos derechos a sus comunidades étnicas, que es el 169 de la OIT. ¿Cómo no? Y que viene y te dice, ok, las comunidades étnicas tienen unos derechos que son para ellos fundamentales, y que si tú no les reconoces esos derechos fundamentales, pues lo que estás haciendo es seguramente orillarlos a que desaparezcan como cultura y como grupo. Y en esos derechos están, por ejemplo, los derechos al territorio, los derechos a autodefinir el territorio, ¿no? Autovisualizar el modelo de desarrollo que yo necesito para el territorio de acuerdo a mis particularidades y a mi cosmovisión, a mi cosmogonía, y también los derechos culturales, los derechos a la participación política, los derechos a la participación étnica, los derechos a proteger y cuidar la cultura, la religiosidad, la espiritualidad, un montón de elementos que tienen mucho que ver con la permanencia de la etnicidad, básicamente. Entonces, este recorrido es un recorrido que ni siquiera hace 29 años estuvo completo. Fue un recorrido que arranca hace 29 años con el reconocimiento constitucional de que en efecto existimos, vaya, jurídicamente existimos, y a partir de allí comienza un camino lento de ir llevando esos elementos que hacían falta regular. Y lo que yo creo más importante, que está aún incompleto, hace falta caminar hacia allá, de que los modelos de desarrollo tradicionales incluyan la visión de las comunidades para poder trabajar conjuntamente con ellas, no para ellas, seguramente porque a veces diseñamos desde el centro hacia la periferia o desde lo conocido hacia digamos, las comunidades que están en otros entornos, pero hoy creo que hace falta un poco más de concertación con la comunidad sobre los modelos de desarrollo que queremos imponerles, desafortunadamente, más podría ser concertados y coadministrados. Y has mencionado muchos de los desafíos que podemos ver en Colombia. Como servidora pública, Carolina, ¿qué son algunas cosas concretas que crees que podrían mejorar las perspectivas de desarrollo en las comunidades afrocolombianas? Yo creo que es muy importante primero poder establecer y poder reconocer que las condiciones que hoy tienen las comunidades afrodescendientes en el país están rezagadas históricamente. Cuando te vas puntualmente a evaluar dónde está la deuda histórica, dónde está el rezago histórico, y generamos acciones positivas, acciones afirmativas para tratar por lo menos de equiparar esos derechos, porque nada nos sirve la igualdad, digamos, formal si no podemos materializar esa igualdad, ¿no? Y como van las cosas no lo vamos a poder hacer. Hoy en día, por ejemplo, cuando la pandemia por el COVID-19 nos impone estos retos que nos ha impuesto, sobre todo con esto que estamos haciendo tú y yo, la capacidad de que nos comuniquemos desde Washington hasta Quibdó, Chocó, en medio de la selva, debajo del tapón del Darién, y que yo te diga a ti que los estudiantes, nuestros niños chocuanos, se han quedado desafortunadamente un año rezagados con respecto a los niños bogotanos, porque los niños chocuanos no tienen buena accesibilidad, buena conectividad, no tienen internet. Pero esos son, por ejemplo, los de nuestra capital, los de Quibdó. Pero si yo te digo a ti que los niños, por ejemplo, de Bojayá, que es un municipio muy reconocido por la masacre que hubo hace algunos años, la cooperación lo conoce mucho. Si yo te digo a ti que los niños de Bojayá hoy no tienen conectividad eléctrica en el año 2021, entonces ya parecería un poco como descabellado pensar en siquiera hablarles de internet y de conectividad para que sean más competitivos de cara al mundo, si ni siquiera tienen conexión eléctrica.
Es decir, ¿cuál celular? ¿Cuál internet si ni siquiera tienen acceso a la electricidad, si ni siquiera tienen acceso al agua potable, si ni siquiera tienen acceso a las viviendas, a una vivienda que les dé seguridad, a la calidad educativa? Cosas muy básicas, cosas que ya el mundo no se está pensando por efecto de que ya lo damos por hecho, pero que en departamentos como el departamento del Chocó, pero también como el departamento de Bolívar, como el departamento de La Guajira, como el departamento del Amazonas, del Putumayo, que son indígenas, pero también en los barrios periféricos de Bogotá, donde también está la población que seguramente ha salido desplazada por la violencia, por ejemplo, en el distrito de Agua Blanca en Cali, que ha recibido toda la violencia que desplazó a las comunidades de todo el Pacífico colombiano, que todo el Pacífico colombiano abarca, ahí sí que la cantidad mayoritaria rotunda de familias afrocolombianas. Toda esa violencia que se vio en los 90, por ejemplo, arrastró a las comunidades hacia el distrito de Agua Blanca, en Cali, por ejemplo, que es nuestra ciudad con mayor cantidad de población afro. Yo creo que está solamente por detrás de Salvador de Bahía, en Brasil, tiene el segundo puesto en toda Latinoamérica. Y ver las condiciones en las que vive la gente del distrito de Agua Blanca, sin seguridad social, sometidas a bandas criminales, sin proyección, sin oportunidades de desarrollo, ¿sí? O sea, entender que materialmente estamos en desigualdad, no somos iguales. Y por lo tanto, tratar a personas desiguales como iguales al momento de planificar el desarrollo para ellos es perpetuar las cadenas de desigualdad, es perpetuar el subdesarrollo, es perpetuar la pobreza, seguramente es perpetuar las condiciones en las que están los afrocolombianos o los afrodescendientes, ¿no? Y eso yo creo que ocurre en muchas partes. Es el ejemplo de las favelas en Río, es el ejemplo digamos, de lo que pasa seguramente hasta puede ser que en ciudades de Norteamérica, en donde tú estás, con respecto a las comunidades afroamericanas, a las que vimos que les afectó muchísimo más el COVID, por ejemplo, pero porque tenían muchas más comorbilidades, porque tienen una desnutrición histórica por efecto digamos, la capacidad adquisitiva que tienen en dinero, que eso implica que tienen acceso a una comida con mucho menos capacidad nutritiva. Y eso tiene que ver con la capacidad adquisitiva, ¿no? Entonces ves que esas desigualdades están en todas partes en nuestros grupos de afrodescendientes y estamos, por contrario, planificando y pensándonos el desarrollo partiendo de una base de igualdad que no existe. Finalmente, Carolina, quería, bueno, y además de agradecerte por darnos estos minutos, pero antes de cerrar, hablabas ahorita sobre la capacidad que tenemos para conectarnos por Zoom y hablar desde Quibdó hasta Washington, D.C. Y me da curiosidad saber cómo crees que podemos ampliar los vínculos y lazos de interseccionalidad entre los pueblos migrantes a lo largo de nuestro continente con lo de los pueblos afrodescendientes en América Latina. ¿Cómo lo ves? Nosotros hemos entendido que conectarnos de pronto sea tan complicado en hacer esos lazos de pronto supranacionales, que en la medida en que tengamos más posibilidades de hacer un fortalecimiento organizativo, que las comunidades puedan tener un poco más de conciencia a través de los movimientos internos del fortalecimiento, podremos conectarnos con otros. Pero yo he participado en varios ejercicios, por ejemplo, de intercambios culturales, donde hemos podido encontrarnos con personas de otros países. Por ejemplo, estuve en un evento que se llamó Ciudadanía, Territorio y Comunidad en Bogotá, en donde vinieron personas de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, y realmente es muy enriquecedor reconocerte en las proximidades que tenemos todos y todas en cualquier parte, por el solo hecho de nuestra pertenencia a la diáspora africana, ¿no? Poder entender que muchas de los entornos, de las características culturales, no solamente de lo que es el fenotipo, no, porque pues eso también nos caracteriza, sino también ver cómo las formas de relacionarnos con el mundo, la cultura, los ritmos, la música, la cosmovisión, la espiritualidad, tienen muchísima conexión unos con otros. A mí me marcó mucho cuando viví en Washington, y es el hecho de reconocer al otro. Te cuento que cuando yo vivía en Washington, pues yo estaba estudiando ahí en Georgetown, y yo caminaba por las calles, y como yo no era de allá, yo no sabía qué carambas era que otro te saludara. De pronto el no conocer un lugar te hace tímido. Pero entonces yo iba caminando por las calles, y cualquier persona afroamericana me decía, how are you doing? How are you doing? Hasta que un día alguien me dijo, how are you doing, sister? Y yo entendí que me decía a mí, o sea, ese día entendí que me estaba hablando realmente a mí, que me estaba reconociendo en la calle otra persona, que no tenía ni idea yo quién soy, pero él está en la calle, yo estoy en la calle y me dice, aquí estoy.
yo soy otro como tú, aquí estoy, te veo, te reconozco, te saludo, te abrazo, ¿no? Por eso lo he hecho decirme, how are you doing, sister? Y un poco eso, un poco que cuando tengamos esas oportunidades que yo sé que son escasas, que no son, a veces no son tan, ni tan fluidas, ni tan de pronto, ni tan fáciles de tener otros espacios para poder reconocer a otros afrodescendientes dentro de tu misma ciudad, dentro de tu mismo país, dentro de tu continente o fuera de cualquiera de estos, y ver a otro afrodescendiente, hacer el ejercicio del reconocimiento, hacer el ejercicio de reconocernos entre nosotros, de encontrarnos entre nosotros. En estos días vi que había un movimiento chévere en Estados Unidos tratando de hacer turismo en las ciudades negras que van a venir a Cali, que van a ir a Salvador y que están haciendo como eso de un poco de encontrarnos y de tejer lazos. Y no es algo que excluye, por lo contrario, es algo que nos va a fortalecer internamente, y cuando nosotros estamos fortalecidos internamente podemos compartirnos de mejor manera, tanto con otros miembros de nuestra comunidad como con miembros que no sean de nuestra comunidad. Y eso nos, como te digo, nos equipara un poquito más para hacerlo en igualdad de condiciones. Qué bonita esa anécdota sobre tu tiempo en Washington, Carolina. Y mira, has sido muy amable y generosa con tu tiempo. Carolina Córdoba es secretaria del Interior de la Gobernación del Chocó en Colombia y defensora de los derechos humanos y culturales de los pueblos afrocolombianos. Muchísimas gracias y de parte de todo el equipo Carecen te deseamos muchos éxitos. A ti muchas gracias por abrirme el espacio. Un saludo pero muy afectuoso a todas las personas que nos puedan estar escuchando. Y de verdad con mucho cariño desde acá un rinconcito de Colombia totalmente afro, totalmente negro, y totalmente presto a que nos visiten. Ojalá puedan buscar en internet Chocó es un paraíso y puedan venir a conocernos. Lo voy a poner en la descripción del episodio para que estén pendientes. Muchas gracias, Carolina. Que estés bien. Vamos ahora con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. El economista Andrés Arauz tomó la delantera en las elecciones presidenciales ecuatorianas con un aproximado 32% de los votos, según el conteo rápido del Consejo Electoral, reporta The Associated Press. El activista ambientalista Yacu Pérez resultó la gran sorpresa en las elecciones, pese a encontrarse a menos de medio punto detrás del derechista y ex banquero Guillermo Lasso. De ser elegido, sería el primer presidente indígena del Ecuador. El Consejo Nacional Electoral suspendió el miércoles un recuento parcial de votos solicitado por Pérez, quien ha alegado un fraude que le negaría un lugar en la segunda vuelta de las elecciones, informa Al Jazeera. La policía haitiana arrestó a 23 personas en lo que el presidente Jovenel Moïse llamó un intento frustrado de golpe de Estado. Moïse acusó al grupo, que incluye un juez de la Corte Suprema y un inspector general de la policía, de intentar asesinarlo y derrocar su gobierno, reporta el Miami Herald. Al menos una persona murió en enfrentamiento entre manifestantes y la policía el pasado fin de semana en Puerto Príncipe, la capital. De acuerdo a Al Jazeera, los miles de manifestantes exigen el derrocamiento del presidente Moïse, a quien acusan de tratar de instaurar una nueva dictadura, y denuncian el apoyo internacional que hasta ahora ha ayudado a sostener al presidente. El gobierno de Joe Biden rechazó una solicitud de reunión con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se encontraba en Washington a principios de mes, según fuentes de la Associated Press. El viaje de Bukele se produjo después de que Juan González, un alto funcionario de la Casa Blanca, advirtiera en una entrevista con El Faro que la administración Biden esperaba tener diferencias con el gobierno Bukele, informa The Associated Press. El presidente brasileño Jair Bolsonaro anunció 4 decretos presidenciales con la meta de facilitar el acceso legal a armas, informa The Guardian. La medida facilita la adquisición de armas y aumenta la cantidad de armas que cada persona puede legalmente poseer. Según críticos, la iniciativa del presidente Bolsonaro representa una amenaza para la democracia brasileña y advierten que la flexibilización de las leyes ayudaría a grupos de crimen organizado a ampliar sus arsenales y aumentar la violencia en lo que ya es uno de los países más violentos del mundo. El gobierno colombiano anunció un estatuto de protección temporal para los 1,7 millones de migrantes venezolanos en Colombia, permitiéndoles permanecer legalmente en el país durante 10 años si se registran ante las autoridades. Y para finalizar este programa,
queremos recordar una de las frases célebres de Martin Luther King Jr. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, siempre sigue hacia adelante. Mi pueblo